Un hombre negro es acusado de robo, pero no sabían quién era su esposa. En la vibrante y próspera ciudad dorada, donde el lujo y el poder dictaban las reglas, Héctor Ramírez era un nombre conocido y respetado. Su presencia exudaba elegancia y su carisma natural lo convertía en una figura central en los círculos de alta sociedad. Casado con Isabel Morales, una empresaria influyente, su vida parecía ser el retrato de la perfección. Juntos formaban la pareja más admirada de la ciudad, cuyas fiestas y eventos sociales siempre eran los más comentados. En una tarde soleada de verano, con el cielo de un azul cristalino, Héctor se preparaba para una ocasión especial, el aniversario de su matrimonio con Isabel. Con el paso de los años, ambos habían acumulado más que riquezas. Habían construido una vida de respeto y admiración, pero Héctor sabía que el tiempo y la rutina podían desgastar incluso los lazos más fuertes. Por eso, decidió que este año haría algo especial, algo que le recordara a Isabel su compromiso inquebrantable con ella. Después de reflexionar sobre diversas ideas, decidió que un regalo único y significativo sería la mejor manera de demostrar su amor y aprecio. Héctor sabía que Isabel valoraba los gestos que venían del corazón, y nada le parecía más apropiado que una joya que pudiera simbolizar la solidez y la belleza de su unión. Recordó cómo Isabel siempre mencionaba su pasión por los collares que reflejaran la luz de manera elegante, como un rayo de sol. Con ese pensamiento, se dirigió a una de las joyerías más exclusivas de la ciudad, conocida por su discreción y servicio personalizado. Las calles de Ciudad Dorada estaban llenas de gente, pero Héctor, en su lujoso automóvil, no se preocupaba por el tráfico. Su mente estaba ocupada con los recuerdos de los años pasados con Isabel, de los desafíos superados y las victorias celebradas juntos. Pensó en momentos específicos, como la primera cena que tuvieron en París, o el viaje sorpresa que hizo para celebrar el éxito de un nuevo emprendimiento de Isabel. Cada uno de esos recuerdos reforzaba su convicción de que Isabel merecía lo mejor y él estaba decidido a proporcionárselo. Al llegar a la joyería, sintió una pequeña oleada de emoción, imaginando la reacción de Isabel al recibir el regalo. La joyería, un imponente edificio con escaparates relucientes, lo recibió con un aire acondicionado refrescante que contrastaba con el calor exterior. El interior de la tienda era un mundo aparte, lleno de brillo y sofisticación. Héctor fue recibido de inmediato por una dependienta que, sin reconocer quién era, lo observó con una expresión fría y distante. Ella era joven, de apariencia elegante, pero sus ojos transmitían un juicio que Héctor no estaba acostumbrado a enfrentar. Aún así, mantuvo su habitual postura de confianza, ignorando lo que interpretó como una simple distracción de la empleada. Comenzó a examinar las joyas expuestas, admirando la precisión y el cuidado con los que cada pieza era presentada. Héctor buscaba algo que capturara la esencia de su relación con Isabel, algo que fuera tan duradero como el amor que sentía por ella. Después de algunos minutos, se detuvo en un collar delicado, incrustado de diamantes, que brillaba bajo la suave luz de la tienda. Era una pieza única, y Héctor sabía que a Isabel le encantaría. Decidido, llamó a la dependienta para finalizar la compra. Sin embargo, lo que debería haber sido un momento de satisfacción se transformó en una situación desconcertante. La dependienta, en lugar de concluir la venta, lo miró con desconfianza y en un tono acusador sugirió que no podría pagar por esa pieza. La sorpresa inicial de Héctor dio paso a la indignación, pero antes de que pudiera responder, la situación rápidamente se salió de control. La dependienta lo acusó públicamente de intentar robar la joya, llamando a la seguridad de la tienda. El choque de Héctor fue inmediato. Él, uno de los hombres más influyentes de la ciudad, ahora se veía humillado frente a otros clientes, sin oportunidad de defenderse. Sintió un calor subir por su rostro, una mezcla de vergüenza y rabia que rara vez experimentaba. Y, así, en cuestión de minutos, el nombre de Héctor Ramírez comenzó a mancharse. A medida que el incidente se propagaba en las redes sociales,
esparciéndose como un incendio y amenazando la reputación que él e Isabel habían tardado años en construir. La situación se convirtió en una pesadilla pública, algo que Héctor jamás imaginó que enfrentaría. El impacto del incidente en la joyería fue inmediato y devastador. En cuestión de horas, videos y fotos del evento comenzaron a circular en las redes sociales, acompañados de titulares sensacionalistas y especulaciones sobre la identidad del hombre acusado de robo. Las imágenes mostraban a Héctor, visiblemente desconcertado, siendo confrontado por la seguridad de la tienda, mientras la dependienta, en un tono triunfante, narraba su versión de los hechos a los curiosos que se habían agolpado alrededor. La noticia se extendió como fuego en pasto seco. Los tabloides y programas de chismes rápidamente tomaron la historia, transformándola en un escándalo de proporciones épicas. ¿Magnate atrapado en flagrante? ¿Héctor Ramírez, el ladrón disfrazado? Eran solo algunos de los títulos que dominaban los titulares. La situación, que comenzó con una simple visita a la joyería, ahora amenazaba con destruir la reputación impecable que Héctor e Isabel habían construido a lo largo de los años. En casa, Isabel estaba furiosa, no solo por lo que había sucedido, sino por las posibles repercusiones para la familia. Sabía que la alta sociedad en la que vivían era implacable con los escándalos. Cualquier mancha en su reputación podría ser usada por rivales para desestabilizar sus negocios. E Isabel no tenía dudas de que había muchos que estarían más que dispuestos a usar esta situación en su contra. Héctor llegó a casa poco tiempo después, todavía conmocionado por lo ocurrido. Isabel lo esperaba en la sala de estar, sus ojos brillando con una mezcla de preocupación e ira. Tan pronto como entró, Isabel no perdió tiempo. ¿En qué estabas pensando?, Isabel comenzó, su voz afilada. ¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera? Ahora, toda la ciudad está hablando de nosotros, y no de una manera que podamos controlar. Héctor, aún procesando los eventos, intentó explicarse. Isabel, fue todo un malentendido. La dependienta simplemente me acusó sin razón. Estaba allí para comprarte un regalo, pero todo se salió de control. Malentendido o no, ahora todos creen que eres culpable, interrumpió Isabel, su frustración evidente. Necesitamos resolver esto rápidamente antes de que cause más daños. Hablaré con nuestros abogados y demandaremos a esa joyería por difamación. Pero Héctor, todavía con el orgullo herido, sacudió la cabeza. No, Isabel, voy a manejar esto a mi manera. No quiero que tú o nuestros negocios se vean involucrados en este caos. Demostraré que soy inocente sin la ayuda de nadie. Isabel lo miró incrédula. ¿Sin la ayuda de nadie? Héctor, esto no es un juego. Nuestra reputación, nuestros negocios, todo está en juego aquí. Si no lidiamos con esto de inmediato, podemos perderlo todo. Sin embargo, Héctor estaba decidido. Entiendo lo que está en juego, pero esto es algo que necesito resolver por mí mismo. No voy a permitir que usen esto en tu contra o en contra de nuestra familia. Por favor, confía en mí. A regañadientes, Isabel cedió, pero la preocupación seguía siendo evidente en su rostro. Conocía a Héctor lo suficiente como para saber que no cambiaría de opinión, pero eso no disminuía su inquietud sobre lo que estaba por venir. En los días siguientes, mientras Héctor se preparaba para iniciar su propia investigación, el escándalo seguía creciendo. Los periódicos se aseguraban de mantener el incidente en las primeras planas, y los programas de televisión debatían sobre la posibilidad de que uno de los hombres más ricos de la ciudad estuviera involucrado en un delito tan común. Lo que Héctor aún no sabía era que lo que parecía ser una acusación infundada podría ser solo la punta del iceberg de algo mucho más grande y siniestro, algo que no solo pondría en riesgo su reputación, sino también su vida y la de Isabel. Decidido a limpiar su nombre y recuperar la dignidad que le habían arrebatado, Héctor inició su propia investigación, algo que nunca había imaginado hacer en su vida. Sabía que no podía confiar únicamente en lo que los medios estaban presentando. Necesitaba ir más allá de los titulares y descubrir la verdad detrás de la acusación. Su primer paso fue tratar de entender qué había motivado a la dependienta a acusarlo tan rápidamente. Héctor regresó a la joyería al día siguiente, esta vez manteniendo un perfil bajo,
usando un sombrero y gafas oscuras para evitar ser reconocido. Mientras observaba la tienda a distancia, notó que la misma dependienta que lo había acusado estaba trabajando normalmente, como si nada hubiera pasado. Algo no le cuadraba. Héctor esperó hasta que la tienda estuviera casi vacía antes de entrar. Se acercó al mostrador, fingiendo estar interesado en un reloj, pero sus ojos estaban fijos en la dependienta. Cuando finalmente tuvo la oportunidad, le preguntó a uno de los otros empleados si podía hablar con el gerente. La respuesta fue inesperada. El gerente no está disponible en este momento. Sintiendo que lo estaban evitando, Héctor decidió cambiar de táctica. Se dirigió al café al otro lado de la calle, donde podía tener una vista clara de la entrada de la joyería. Pidió un café y se acomodó, observando atentamente los movimientos de quienes entraban y salían. Después de un rato, un hombre en traje entró en la joyería, saludando a la dependienta de manera familiar. Héctor reconoció al hombre. Era Eduardo González, un conocido rival de negocios de Isabel. El corazón de Héctor se aceleró al ver la escena. No era coincidencia que Eduardo estuviera allí. Algo se estaba tramando. Héctor sabía que Eduardo tenía una larga historia de intentos de sabotear los negocios de Isabel, pero nunca había imaginado que pudiera involucrar a Héctor directamente en sus intrigas. Mientras observaba a Eduardo conversando animadamente con la dependienta, Héctor empezó a juntar las piezas del rompecabezas. La acusación de robo parecía menos un error y más una acción deliberada, quizás incluso planificada por Eduardo para manchar la imagen de los Ramírez. ¿Pero por qué haría eso? ¿Y por qué ahora? Decidido a no dejar que la situación pasara desapercibida, Héctor regresó a casa y comenzó a hacer llamadas. Contactó a antiguos colegas de confianza, personas que trabajaban en el sector de seguridad privada y que tenían acceso a información sobre figuras influyentes en la ciudad. En pocas horas, empezó a reunir fragmentos de información que sugerían que Eduardo estaba involucrado en algo más profundo que un simple complot contra su reputación. Mientras Héctor investigaba, Isabel también hacía sus propias averiguaciones, aunque Héctor no lo sabía. Utilizó su red de contactos para descubrir más sobre lo que Eduardo había estado haciendo en los últimos meses. Para su sorpresa, Isabel descubrió que Eduardo estaba intentando cerrar un acuerdo con uno de los mayores proveedores de la ciudad, lo que podría darle un control significativo sobre el mercado en el que ella operaba. Héctor e Isabel, sin saberlo, se estaban acercando a la misma conclusión. La acusación de robo era solo la punta del iceberg. Eduardo estaba maquinando un plan mucho más grande para derribar a los Ramírez y tomar el control de sus operaciones. Con esta nueva información, Héctor decidió que era hora de confrontar a Eduardo directamente, pero sabía que tenía que ser cuidadoso. Un movimiento en falso podría echarlo todo a perder. Necesitaba pruebas concretas para desenmascarar a Eduardo y exponer su conspiración al público. Sin embargo, mientras Héctor planeaba sus próximos pasos, comenzó a darse cuenta de que esta batalla no sería solo para limpiar su nombre. Sería una lucha por proteger todo lo que él e Isabel habían construido juntos, y no tenía intención de perder. Héctor sabía que no podía continuar esta batalla solo, pero la renuencia a involucrar a Isabel directamente aún lo consumía. Estaba decidido a proteger a su esposa de las consecuencias más oscuras de esta conspiración. No obstante, el peso de las pruebas que había reunido lo obligaba a reconsiderar. Necesitaba a Isabel a su lado, no solo como esposa, sino como la poderosa aliada que siempre había sido. Cuando Héctor llegó a casa esa noche, Isabel lo estaba esperando, sentada en la sala, con una mirada que él conocía bien, una mezcla de preocupación y determinación. Estaba claro que ella también había estado reflexionando sobre la situación, y Héctor sabía que ya no podía guardar más secretos. «Héctor», comenzó Isabel, su voz calmada pero firme. «Necesitamos hablar. Sé que estás tratando de protegerme a mí y a nuestra reputación, pero ya pasé el punto de quedarme al margen. ¿Qué has descubierto?» Héctor vaciló por un momento, pero sabía que era hora de ser honesto. «Isabel, encontré algo que lo cambia todo. Eduardo González está detrás de este montaje. Lo vi en la joyería, hablando con la dependienta que me acusó, pero esto va más allá de un simple intento de difamarme.
Él está tratando de tomar el control del mercado y destruir nuestro nombre es solo el comienzo. Los ojos de Isabel se entrecerraron al escuchar el nombre de Eduardo. Siempre supe que era un problema, pero nunca imaginé que tendría el valor de intentar algo así. ¿Y planeabas lidiar con esto solo? Héctor suspiró. Quería protegerte, Isabel. Sabía que involucrarte directamente podría empeorar las cosas, y no quería exponerte a más ataques. Pero ahora veo que necesitamos enfrentar esto juntos. Isabel se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad iluminada por la noche. Héctor, siempre hemos sido más fuertes juntos. Han intentado derribarnos antes, pero sobrevivimos porque nos apoyamos mutuamente. Si Eduardo está planeando algo tan grande, necesitamos estar unidos para enfrentarlo. Héctor se acercó a Isabel y tomó sus manos. Lo sé, solo que ahora la situación es más compleja. Él está jugando sucio y necesitamos pruebas concretas para desenmascararlo. Si no podemos darnos el lujo de cometer errores. Isabel se volvió hacia él con una determinación renovada. Entonces hagámoslo de la manera correcta. Activaré mis contactos y juntos armaremos un caso sólido en su contra. Si Eduardo piensa que puede destruirnos, ¿está subestimando lo que somos capaces de hacer cuando estamos unidos? En los días siguientes, Héctor e Isabel comenzaron a trabajar codo a codo, combinando sus habilidades y recursos para enfrentarse al enemigo común. Isabel, con su vasta red de contactos, logró reunir información adicional sobre los movimientos recientes de Eduardo, revelando que había hecho alianzas con otros empresarios influyentes que también tenían interés en derribar a los Morales Ramírez. Mientras tanto, Héctor continuaba su investigación, descubriendo detalles que conectaban a Eduardo con transacciones sospechosas y reuniones clandestinas. Cada nuevo descubrimiento hacía más evidente que Eduardo estaba orquestando una conspiración compleja que iba mucho más allá del simple deseo de difamar a Héctor. A medida que la pareja se adentraba en la investigación, comenzaron a darse cuenta de que estaban lidiando con un enemigo mucho más peligroso de lo que habían imaginado. Eduardo no solo estaba tratando de tomar el control del mercado, estaba dispuesto a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluyendo a Héctor e Isabel. El enfrentamiento con Eduardo se acercaba, y Héctor sabía que tendrían que estar preparados para todo, pero ahora, junto a Isabel, sentía que estaban listos para enfrentar cualquier desafío. Juntos, formaban una fuerza inquebrantable, y estaban decididos a proteger lo que era suyo, a cualquier costo. La tensión en el aire era palpable mientras Héctor e Isabel seguían uniendo las piezas del rompecabezas. Con cada nueva revelación, quedaba más claro que estaban enfrentándose a algo mucho mayor que un simple intento de difamación. Sin embargo, por más que las pistas los llevaran en la dirección de Eduardo González, aún faltaba una prueba irrefutable para desenmascararlo por completo. Fue durante una de esas noches de investigación que Héctor hizo un descubrimiento crucial. Mientras revisaba algunos documentos que había conseguido de una fuente anónima, encontró una serie de correos electrónicos intercambiados entre Eduardo y un grupo de empresarios que, aparentemente, estaban alineados con sus intereses. El contenido de los mensajes indicaba que Eduardo no solo planeaba arruinar los negocios de los Ramírez Morales, sino que también estaba involucrado en actividades ilegales como lavado de dinero y fraude fiscal. Héctor sintió su corazón acelerarse al darse cuenta de la gravedad de lo que tenía en sus manos. Esos correos electrónicos eran la prueba que él e Isabel necesitaban para finalmente exponer a Eduardo. Sin embargo, sabía que la simple posesión de esa información no sería suficiente. Necesitaban actuar con cautela y estrategia para asegurarse de que Eduardo no tuviera forma de escapar. Al día siguiente, Héctor se reunió con Isabel para discutir lo que había encontrado. «Isabel, tenemos algo grande aquí. Estos correos muestran que Eduardo está involucrado en delitos graves. Si logramos llevar esto a la policía y a la prensa, estará acabado». Isabel examinó los documentos con atención. Sus ojos se oscurecían con cada nueva línea leída. «Esto es explosivo, Héctor. Pero tenemos que ser cuidadosos.
Eduardo tiene muchos aliados, y si descubre que tenemos esta información antes de tiempo, podría encontrar una manera de protegerse. Necesitamos pensar en cómo utilizarlos a nuestro favor, sin exponernos. Héctor asintió. Tienes razón, no podemos actuar impulsivamente. Necesitamos un plan que garantice que Eduardo no tenga a dónde huir cuando hagamos esto público. Decidieron entonces involucrar a uno de sus contactos de confianza en la policía, alguien que pudiera ayudar a construir un caso sólido en contra de Eduardo, sin que él sospechara. Héctor concertó una reunión discreta con el oficial, explicando la situación y mostrando las pruebas que habían reunido. El policía, un viejo amigo de la familia, quedó impactado por lo que vio, pero prometió ayudar de la mejor manera posible. Mientras tanto, Isabel comenzó a usar su influencia en los medios para preparar el terreno para el gran golpe contra Eduardo. Sabía que, cuando llegara el momento, necesitarían una cobertura mediática poderosa para asegurarse de que la historia no fuera suprimida por los aliados de Eduardo. En los días que siguieron, Héctor e Isabel trabajaron incansablemente, preparándose para el enfrentamiento inevitable. Con cada nuevo paso que daban, la red alrededor de Eduardo se estrechaba más, y él aún no tenía idea de que la pareja estaba a punto de dar el golpe final. Fue durante una de esas noches de planificación que Isabel recibió una llamada inesperada. Era de uno de sus informantes, alguien que trabajaba para Eduardo y que, aparentemente, estaba dispuesto a traicionar a su jefe. La persona al otro lado de la línea dijo que tenía información aún más comprometedora sobre Eduardo, algo que podría garantizar su caída definitiva. Sin dudarlo, Isabel concertó una cita con el informante, asegurándose de que Héctor estuviera cerca para ofrecer seguridad. Cuando finalmente se encontraron, el informante reveló documentos que vinculaban a Eduardo con un esquema de corrupción a gran escala, involucrando a figuras políticas y grandes empresarios de la ciudad. Era la prueba final de que Eduardo estaba involucrado en actividades criminales que iban mucho más allá de lo que Héctor e Isabel habían imaginado. Con estas nuevas pruebas en la mano, la pareja sabía que estaban listos para el paso final. La batalla estaba lejos de ser fácil, pero ahora tenían todas las herramientas necesarias para derribar a Eduardo González de una vez por todas. Con la nueva información en sus manos, Héctor e Isabel sentían el peso de lo que estaban a punto de enfrentar. Sabían que el enfrentamiento con Eduardo González no sería solo una batalla de reputaciones, sino una guerra total contra un enemigo que no dudaría en usar todos los medios para protegerse. La magnitud de la conspiración que estaban descubriendo era aterradora, pero también estaban decididos a no retroceder. Esa mañana, Isabel recibió una llamada que trajo aún más revelaciones. Su contacto en los medios había descubierto que Eduardo había estado utilizando su influencia para mantener una fachada de respetabilidad, mientras controlaba un vasto imperio de negocios ilícitos. Las acusaciones iban desde soborno a funcionarios públicos hasta involucrarse con el tráfico de influencias, todas cuidadosamente disfrazadas bajo un manto de operaciones aparentemente legítimas. Héctor, por su parte, continuaba su investigación en otro frente. Descubrió que Eduardo no estaba solo en sus planes. Algunos de los aliados más poderosos de Eduardo eran empresarios y políticos que también tenían mucho que perder si se descubría el esquema. Héctor comenzó a darse cuenta de que la conspiración no era solo en su contra, e Isabel, sino contra cualquiera que amenazara con exponer la corrupción sistémica que permeaba a la élite de Ciudad Dorada. Estos descubrimientos trajeron una nueva capa de complejidad al plan de Héctor e Isabel. Ahora, no solo estaban enfrentando a Eduardo, sino a una red de poderosos que harían todo lo posible para mantener sus secretos a salvo. Isabel, siempre estratégica, sugirió que ampliaran su alianza con otros empresarios y figuras influyentes que también podrían beneficiarse de la caída de Eduardo. Héctor estuvo de acuerdo, sabiendo que necesitarían toda la ayuda posible. Mientras los dos discutían los próximos pasos, recibieron una visita inesperada. Uno de los antiguos asociados de Eduardo, un hombre que ya había trabajado con Isabel en otros proyectos, apareció en su casa, visiblemente nervioso.
Pidió una reunión privada, alegando tener información importante que compartir. Durante la reunión, el hombre reveló que Eduardo comenzaba a sospechar que algo andaba mal. Notó movimientos extraños y cambios sutiles en las actitudes de algunos de sus aliados. Eduardo no era tonto, y ahora estaba redoblando sus precauciones, preparándose para lo peor. El asociado advirtió a Héctor e Isabel que, si Eduardo descubría lo que estaban tramando, podría tomar medidas drásticas para silenciarlos de una vez por todas. La revelación dejó a Héctor e Isabel aún más alertas. Sabían que el tiempo se estaba acabando y que necesitaban actuar antes de que Eduardo pudiera contraatacar. Héctor decidió intensificar sus esfuerzos para asegurar que todas las pruebas que habían reunido estuvieran seguras y listas para ser divulgadas. Isabel, por otro lado, se enfocó en fortalecer las alianzas que habían formado, asegurándose de que, cuando llegara el momento, tendrían el apoyo necesario para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Con la tensión aumentando cada día, Héctor e Isabel se preparaban para el enfrentamiento final, conscientes de que cualquier error podría ser fatal. Estaban listos para exponer la verdad oscura que Eduardo y sus aliados intentaban desesperadamente esconder, pero sabían que la batalla aún no había terminado. Sin embargo, había un último detalle que Héctor no podía sacarse de la cabeza: la conexión entre Eduardo y la joyería donde todo comenzó. Sabía que la acusación de robo había sido planeada para desviar la atención de algo más grande, pero aún no lograba entender exactamente cómo encajaba todo. Decidido a resolver este misterio, Héctor hizo una visita a la joyería, esta vez armado con toda la información que había recopilado. Allí, confrontó a la dependienta que lo había acusado, mostrándole las pruebas que tenía contra Eduardo. Sorprendentemente, la mujer se derrumbó en lágrimas, confesando que había sido coaccionada por Eduardo para acusarlo falsamente. Ella reveló que Eduardo le había prometido pagar sus deudas a cambio de su cooperación y que ahora tenía miedo de lo que él podría hacer si se enteraba de que había hablado. Con esta confesión, Héctor finalmente entendió la magnitud de la red de manipulación de Eduardo. El hombre estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger sus intereses, incluso destruir vidas en el proceso. Héctor salió de la joyería con una nueva determinación. No solo derribaría a Eduardo, sino que también se aseguraría de que se hiciera justicia para todos los que habían sido perjudicados por sus acciones. La noche estaba silenciosa, pero en la mente de Héctor una tormenta de pensamientos se formaba. Las revelaciones de las últimas semanas lo habían conducido a una verdad aún más aterradora. Eduardo no era solo un rival de negocios, era un maestro de la manipulación, capaz de usar a cualquiera como peón en su juego. Sin embargo, ahora que Héctor e Isabel tenían la confesión de la dependienta y las pruebas de las actividades ilícitas de Eduardo, estaban listos para el paso final. Decidieron que la mejor manera de garantizar la caída de Eduardo sería un enfoque público y coordinado. Los medios ya estaban empezando a recibir pistas plantadas por Isabel, y el contacto de Héctor en la policía estaba preparando una orden de cateo para la oficina de Eduardo. Pero, mientras todo parecía estar encaminado hacia una victoria decisiva, una última vuelta de tuerca estaba a punto de cambiar el rumbo de la historia. A la mañana siguiente, mientras Héctor revisaba los últimos detalles del plan, recibió una llamada inesperada de su contacto en la policía. La voz al otro lado de la línea estaba tensa. «Héctor, acabamos de recibir una información alarmante. Parece que Eduardo descubrió que tú estás detrás de las investigaciones. Está actuando rápido y hay rumores de que planea salir del país antes de que podamos arrestarlo». El corazón de Héctor casi se detuvo. ¿Eduardo estaba huyendo? Esto podría arruinar todo el plan. Si lograba escapar, se llevaría consigo todos los secretos que tanto habían luchado por exponer y la justicia nunca se haría. Héctor llamó de inmediato a Isabel, que estaba en una reunión con sus abogados. «Isabel, tenemos un problema serio. Eduardo descubrió todo. Está planeando huir antes de que podamos actuar». Isabel guardó silencio por un momento, asimilando la gravedad de la situación. «Eso no puede pasar, Héctor.
no después de todo lo que hemos hecho. Necesitamos acelerar el plan y asegurarnos de que no tenga cómo escapar. Decidieron actuar de inmediato. Héctor hizo una última llamada a su contacto en los medios, instruyéndolo para que liberara toda la información que habían recopilado. Isabel, por su parte, llamó al jefe de la policía, exigiendo que la orden de cateo se ejecutara esa misma tarde. El tiempo estaba en su contra, pero sabían que no podían dudar. Mientras los dos coordinaban los últimos movimientos, una nueva revelación golpeó a Héctor como un puñetazo en el estómago. Al revisar los correos electrónicos que Eduardo había intercambiado con sus cómplices, encontró un mensaje cifrado que, hasta ese momento, había pasado desapercibido. Con la ayuda de un especialista en tecnología, Héctor logró descifrar el mensaje, y lo que descubrió fue aterrador. El mensaje revelaba que Eduardo no solo estaba planeando huir, sino que también tenía una última carta bajo la manga. Había transferido grandes sumas de dinero a cuentas en el extranjero, pero no sin antes asegurarse de que parte de ese dinero se utilizara para contratar a un sicario. ¿Su objetivo? Héctor Ramírez. Héctor sintió un escalofrío al darse cuenta del peligro real en el que se encontraba. Eduardo estaba dispuesto a todo para proteger sus secretos, incluso eliminar a aquellos que se interpusieran en su camino. Sabía que debía avisar a Isabel de inmediato, pero también sabía que no había forma de retroceder ahora. El enfrentamiento final estaba a la vuelta de la esquina, y la única salida era seguir adelante. Reuniendo todo su valor, Héctor avisó a Isabel sobre la amenaza inminente. «Isabel, Eduardo contrató a alguien para matarme. Necesitamos tener el doble de cuidado, pero no podemos detenernos ahora. Tenemos que asegurarnos de que sea capturado antes de que tenga la oportunidad de ejecutar su plan». Isabel, siempre firme, respondió con determinación. «Vamos a terminar con esto, Héctor. No puede ganar. Necesitamos protegernos, pero también tenemos que asegurarnos de que pague por todo lo que ha hecho». Y así, con la tensión en su punto más alto, Héctor e Isabel dieron los últimos pasos para asegurarse de que Eduardo González no tuviera escapatoria. El escenario estaba listo para el enfrentamiento final, y a pesar del miedo y la incertidumbre, ambos sabían que no había otra opción más que enfrentar al enemigo de frente, confiando en la fuerza que siempre los había mantenido unidos. La presión sobre Héctor e Isabel alcanzó su punto máximo. Con la revelación de que Eduardo había contratado a un asesino para eliminar a Héctor, la urgencia por finalizar el plan era mayor que nunca. Sabían que tenían que actuar rápido, pero también que necesitarían más aliados para garantizar su seguridad y la ejecución exitosa de sus estrategias. Isabel, siempre ágil y estratégica, comenzó a contactar a antiguos aliados que tenían influencias en las esferas más poderosas de la ciudad. Sabía que el poder y la seguridad residían en los números, y que unir fuerzas con otros empresarios y políticos sería clave para desestabilizar a Eduardo de manera definitiva. Entre los primeros en responder al llamado de Isabel estaba Carlos Montoya, un magnate de la construcción que, al igual que ellos, había sido blanco de las maniobras de Eduardo en el pasado. Carlos no solo ofreció su apoyo, sino que también sugirió traer al círculo a un grupo de empresarios que, en secreto, ya venían monitoreando las actividades sospechosas de Eduardo. Estos hombres y mujeres habían permanecido discretos por temor a represalias, pero el valor de Héctor e Isabel los inspiró a actuar. Se organizó una reunión secreta en un lugar apartado de la ciudad. Allí, Isabel y Héctor expusieron todas las pruebas que habían reunido contra Eduardo, incluyendo la confesión de la dependienta de la joyería y las evidencias de los crímenes financieros. La reacción de los presentes fue unánime. Eduardo debía ser detenido. Cada uno de los aliados prometió usar sus recursos e influencia para apoyar la acción que desenmascararía a Eduardo y sus cómplices. Durante la reunión, uno de los empresarios sugirió que usaran un contacto de alto nivel en el gobierno para asegurarse de que Eduardo no pudiera escapar. Ese contacto, un funcionario del gobierno con quien Héctor había trabajado en proyectos sociales, tenía el poder necesario para ordenar una búsqueda exhaustiva e inmediata,
no solo en sus propiedades, sino también en las cuentas bancarias y negocios de Eduardo. Mientras tanto, Isabel utilizó su habilidad en relaciones públicas para preparar un plan que garantizara que, en cuanto la noticia saliera a la luz, el control de la narrativa estuviera en sus manos. Sabía que los medios podrían ser tanto aliados como enemigos, y estaba decidida a asegurarse de que, esta vez, ellos fueran los ganadores. Héctor, por su parte, se concentró en garantizar la seguridad de su familia. Sabiendo que Eduardo estaba desesperado y era peligroso, contrató a un equipo de seguridad privada para vigilar a Isabel y a sus hijos las 24 horas del día. Héctor también tomó precauciones adicionales, mudándose temporalmente a una residencia segura, donde podrían continuar coordinando sus acciones con mayor tranquilidad. A pesar de la gravedad de la situación, Héctor e Isabel comenzaron a sentir que, por primera vez en semanas, estaban recuperando el control. La red de apoyo que habían construido era fuerte, y cada nuevo aliado que se unía a la causa traía una nueva capa de protección y poder. Sin embargo, la tensión estaba lejos de disminuir. Sabían que Eduardo no se quedaría quieto esperando su destino, y que incluso con todos los recursos a su disposición, estaban en una carrera contra el tiempo. Era una lucha para garantizar que la justicia prevaleciera antes de que Eduardo pudiera causar más daño. A medida que pasaban los días, la preparación para el enfrentamiento final avanzaba. Isabel seguía en contacto con sus aliados en los medios, asegurándose de que, en el momento adecuado, toda la información se divulgara de manera que imposibilitara cualquier intento de encubrimiento. Héctor, por su parte, monitoreaba de cerca los movimientos de Eduardo, manteniendo a sus contactos informados sobre cualquier actividad sospechosa. Finalmente, el día del enfrentamiento se acercaba. Con todos los detalles planeados y sus aliados posicionados, Héctor e Isabel se sentían preparados para enfrentar lo que viniera. Sabían que el próximo movimiento de Eduardo sería decisivo y estaban listos para cualquier eventualidad. Pero como siempre, la vida estaba a punto de sorprenderlos de nuevo. En la víspera de la gran operación, Héctor recibió una llamada inesperada de un número desconocido. Del otro lado de la línea, una voz que no reconoció de inmediato, pero que cargaba un tono de urgencia. «Héctor, no me conoces, pero sé lo que Eduardo está planeando. Tiene un último as bajo la manga, algo que ustedes aún no han descubierto. Tenemos que encontrarnos. Es una cuestión de vida o muerte». Héctor sintió el peso de las palabras y supo que no podía ignorar esa advertencia. Aceptó encontrarse con la persona misteriosa, consciente de que el tiempo se estaba agotando y que esa podría ser la clave final para asegurarse de que Eduardo no escapara impune. La voz al teléfono había dejado a Héctor inquieto. Sabía que, con Eduardo, nada era simple. Cada movimiento era calculado, y la posibilidad de que tuviera un último as guardado solo reforzaba la urgencia de la situación. Tras acordar el lugar y la hora del encuentro con la persona misteriosa, Héctor compartió la noticia con Isabel. «Tenemos que tener cuidado, Héctor», alertó Isabel. «Esto podría ser una trampa. Eduardo está desesperado y puede intentar cualquier cosa para desestabilizarnos». Héctor estuvo de acuerdo, pero la curiosidad y la necesidad de saber qué más podría estar planeando Eduardo lo impulsaban a seguir adelante. Tomó todas las precauciones necesarias, asegurándose de que el lugar del encuentro fuera seguro y que contara con cobertura de su equipo de seguridad. Isabel insistió en acompañarlo, pero Héctor, preocupado por su seguridad, le pidió que se quedara para coordinar las acciones con sus aliados. En la noche del encuentro, Héctor se dirigió al lugar acordado, un almacén abandonado en la periferia de Ciudad Dorada. El lugar era aislado, ideal para una reunión lejos de miradas curiosas. Llegó unos minutos antes de la hora acordada y se posicionó en un punto estratégico, desde donde podría observar cualquier movimiento sospechoso. Poco tiempo después, una figura encapuchada apareció en la entrada del almacén. Héctor observó mientras la persona se acercaba lentamente, con pasos cautelosos. Cuando la figura finalmente se reveló, Héctor se sorprendió al reconocer a un antiguo empleado de Eduardo,
alguien que había sido despedido años antes en circunstancias sospechosas. ¿Rodrigo?, preguntó Héctor incrédulo. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me llamaste? Rodrigo, visiblemente nervioso, comenzó a explicar. Héctor, trabajé para Eduardo durante muchos años y vi cosas que me hicieron cuestionar mi lealtad. Cuando me despidió, pensé que todo había terminado, pero él siguió vigilándome, amenazándome. Recientemente descubrí que tiene un último plan para escapar, pero no sin antes destruir todo lo que tú e Isabel han construido. Héctor sintió un escalofrío. ¿Qué es lo que sabes? Eduardo tiene un dossier, información comprometedora sobre varios políticos y empresarios, y planea usarlo como moneda de cambio para asegurar su libertad. Pero eso no es todo. También ha tramado un plan para incriminarte a ti e Isabel por algo muy grave, un crimen que él mismo cometió, pero que será atribuido a ustedes cuando desaparezca. Él espera que, al huir, ustedes sean arrestados y que toda la atención se desvíe de sus propias actividades. Héctor quedó en shock. Eduardo no solo planeaba huir, sino también arruinar sus vidas de manera irremediable. ¿Dónde está ese dossier, Rodrigo? ¿Cómo podemos detenerlo? Eduardo lo guarda en una caja fuerte en su oficina, pero no es una caja fuerte común. Está protegida por un sistema de seguridad de última generación, y solo él tiene la clave. Además, tiene copias en varias otras ubicaciones. Tendrán que ser rápidos y precisos para interceptarlo antes de que ejecute su plan. Con esta información, Héctor se dio cuenta de que el enfrentamiento final sería aún más peligroso de lo que había imaginado. Agradeció a Rodrigo y le aseguró su protección, pero sabía que ahora no había tiempo que perder. Eduardo estaba a punto de hacer su jugada, y Héctor e Isabel necesitarían estar un paso adelante. Héctor regresó a casa y junto con Isabel comenzaron a elaborar el plan de ataque final. Decidieron actuar en varias frentes. Mientras un grupo invadía la oficina de Eduardo para recuperar el dossier, otro grupo se aseguraría de que Eduardo no tuviera la oportunidad de escapar. Isabel utilizó sus contactos en los medios para preparar una revelación bombástica que sería divulgada en cuanto tuvieran las pruebas en sus manos. Los minutos previos a la operación fueron tensos. Héctor e Isabel sabían que estaban arriesgando todo. Si fallaban, no solo perderían la batalla, sino también su libertad y tal vez incluso sus vidas. Sin embargo, la confianza que tenían el uno en el otro y la determinación de proteger a su familia los impulsaba a seguir adelante. Cuando finalmente dieron la orden, los aliados de Héctor e Isabel entraron en acción. La invasión a la oficina de Eduardo fue rápida y eficiente, pero el sistema de seguridad de la caja fuerte resultó ser un desafío. Con el tiempo en su contra, lograron finalmente abrir la caja fuerte, encontrando el dossier comprometedor. Mientras tanto, el equipo de seguridad de Héctor monitoreaba a Eduardo, quien aún no sabía que estaba a punto de ser desenmascarado. Isabel, por su parte, preparaba a los medios para la gran revelación. Todo estaba listo para el golpe final, pero Eduardo no iba a caer sin pelear. Cuando se dio cuenta de que algo estaba mal, intentó ejecutar su plan de escape, pero fue interceptado por la policía en el aeropuerto, gracias a la información que Héctor había proporcionado anteriormente. Arrestado y sin salida, Eduardo finalmente tuvo que enfrentar la verdad. Su imperio estaba desmoronándose y ya no tenía a dónde huir. El cerco a Eduardo González estaba completo. Con el dossier en manos y Eduardo bajo custodia policial, Héctor e Isabel finalmente sintieron que la justicia estaba a su alcance. Sin embargo, sabían que el momento más crítico aún estaba por venir: la exposición pública de todos los crímenes y la revelación de lo que Eduardo había planeado. A la mañana siguiente, Ciudad Dorada despertó con la impactante noticia del arresto de Eduardo González. Los titulares de los periódicos y los noticieros de televisión estaban inundados de especulaciones y revelaciones preliminares sobre las acusaciones que enfrentaba. Las imágenes de Eduardo siendo llevado por la policía en el aeropuerto se hicieron virales, y toda la ciudad estaba en un alboroto. Héctor e Isabel sabían que debían actuar rápidamente para controlar la narrativa y asegurarse de que se divulgara toda la verdad. Isabel organizó una conferencia de prensa en uno de los salones más grandes de la ciudad,
donde estarían presentes todos los principales medios de comunicación. Era el momento que habían preparado cuidadosamente, y todo tenía que salir según lo planeado. A medida que el salón se llenaba de periodistas y cámaras de televisión, la tensión aumentaba. Isabel, siempre impecable y carismática, abrió la conferencia con un discurso firme y claro, explicando por qué estaban allí y la gravedad de las acusaciones contra Eduardo. Describió cómo Eduardo utilizó su posición de poder para manipular, extorsionar y cometer crímenes terribles, que ahora estaban siendo expuestos al público. Luego fue el turno de Héctor de hablar. Relató su propia experiencia, desde el momento en que fue falsamente acusado de robo hasta el descubrimiento del dossier que revelaba los secretos más oscuros de Eduardo. Con voz firme, explicó cómo Eduardo había tramado para destruirlos, pero que, gracias al trabajo conjunto de sus aliados, la verdad finalmente salió a la luz. Eduardo González intentó usar su influencia y poder para destruirnos, dijo Héctor, mirando directamente a las cámaras. Pero hoy demostramos que la verdad siempre prevalece. Este no es solo un triunfo personal, sino una victoria para todos aquellos que luchan contra la corrupción y la injusticia. La presentación de Héctor fue acompañada por una exhibición de pruebas en la pantalla gigante, mostrando fragmentos de los correos electrónicos comprometedores, las transferencias de dinero ilegales e incluso los contratos del sicario. Cada nueva prueba presentada fue recibida con murmullos de asombro e indignación por parte de los presentes. Mientras la conferencia de prensa se desarrollaba, Eduardo, ahora en prisión, veía todo por televisión en su celda. La expresión en su rostro era de pura derrota. Sabía que había perdido no solo su libertad, sino también el imperio que había pasado décadas construyendo. Lo que comenzó como un intento de destruir a Héctor e Isabel se volvió en su contra, llevándolo a su ruina total. Al final de la conferencia, Héctor e Isabel recibieron aplausos de los periodistas presentes, que reconocieron el valor y la determinación de la pareja al enfrentar a un enemigo tan poderoso. Era un momento de triunfo que jamás olvidarían, pero también sabían que las repercusiones de este enfrentamiento aún estaban por venir. Cuando regresaron a casa esa noche, Héctor e Isabel finalmente pudieron respirar aliviados. Aunque exhaustos, sentían que se había quitado un gran peso de sus hombros. Sin embargo, sabían que la batalla estaba lejos de terminar. La caída de Eduardo abriría nuevas puertas y desafíos, pero estaban listos para enfrentarlos juntos, como siempre lo habían hecho. Esa misma noche, mientras descansaban en su sala de estar, Isabel recibió un mensaje en su celular. Era de uno de los aliados que participó en la operación contra Eduardo. El mensaje decía: «Misión cumplida. Eduardo está acabado, pero manténganse alerta. Hay otros que podrían intentar ocupar su lugar. No podemos bajar la guardia». Héctor leyó el mensaje por encima del hombro de Isabel y asintió. «Sabíamos que no sería el final, pero ahora somos más fuertes, y ellos lo saben. Vamos a enfrentar lo que venga». Con esas palabras, Héctor e Isabel se prepararon para un nuevo capítulo en sus vidas. Habían derrotado a Eduardo González, pero eran conscientes de que la verdadera batalla por la justicia y la integridad nunca termina. Y juntos estaban listos para continuar esa lucha, sin importar qué nuevos desafíos surgieran en el horizonte. Con Eduardo González finalmente fuera de escena, Héctor e Isabel pudieron comenzar a reconstruir sus vidas y negocios, libres de las amenazas que habían pesado sobre ellos durante tanto tiempo. Sin embargo, el impacto de los eventos recientes aún era profundo, y las cicatrices de la batalla librada seguirían siendo recordadas durante mucho tiempo. En los días que siguieron a la caída de Eduardo, los medios de Ciudad Dorada estaban en un frenesí. La historia dominaba los titulares, con nuevas revelaciones surgiendo cada día sobre la magnitud de los crímenes cometidos por Eduardo y sus cómplices. El público, que antes había observado con curiosidad el escándalo, ahora se encontraba ante una verdadera trama de poder, corrupción y venganza que sacudía los cimientos de la élite de la ciudad. Héctor e Isabel, aunque aliviados, sabían que aún había trabajo por hacer.
Una de las primeras acciones de la pareja fue reunirse con sus abogados para asegurarse de que todas las propiedades y bienes de Eduardo fueran confiscados y redirigidos para reparar los daños causados a sus víctimas. Isabel, en particular, se sentía determinada a transformar lo que antes era el imperio de Eduardo en algo positivo, utilizando los recursos para apoyar causas sociales y promover la justicia que tanto valoraba. En el ámbito personal, la victoria sobre Eduardo trajo una nueva perspectiva a la relación de Héctor e Isabel. Comenzaron a valorar aún más el tiempo juntos y la fuerza de su unión. Las dificultades que enfrentaron los acercaron de una manera que pocas cosas podrían, solidificando el amor y el respeto que sentían el uno por el otro. Aquella tarde, Héctor e Isabel decidieron visitar la sede de una de las fundaciones de caridad que habían ayudado a fundar años antes, pero que, debido a los recientes acontecimientos, se habían visto obligados a descuidar. Allí, se encontraron con voluntarios y empleados que dedicaban sus vidas a mejorar la vida de los menos afortunados de Ciudad Dorada. Era un recordatorio del motivo por el cual luchaban, y ambos sintieron una renovada determinación en continuar ese trabajo. Durante la visita, Isabel fue abordada por una joven que, con lágrimas en los ojos, le agradeció por todo el apoyo que la fundación le había dado. «Sin ustedes no sé dónde estaría hoy», dijo la joven. «Me dieron una oportunidad cuando nadie más lo hizo». Las palabras de la joven conmovieron a Isabel, quien se dio cuenta de que, a pesar de todo el sufrimiento y los desafíos, había algo mucho mayor por conquistar: la oportunidad de marcar una diferencia en la vida de personas que realmente lo necesitaban. Al compartir esta reflexión con Héctor, él estuvo de acuerdo y sugirió que, además de continuar el trabajo de la fundación, podrían crear nuevas iniciativas enfocadas en proteger y educar a jóvenes vulnerables, evitando que se involucraran en actividades delictivas como las de Eduardo. Con este nuevo propósito, Héctor e Isabel comenzaron a trazar planes para expandir sus acciones de caridad, utilizando sus recursos e influencia para causar un impacto positivo en la sociedad. Sabían que esa era la mejor forma de honrar todo lo que habían conquistado y las lecciones aprendidas a lo largo del camino. Sin embargo, la historia de Héctor e Isabel no estaba completamente cerrada. Al final de esa semana, recibieron una invitación inesperada: una reunión con uno de los antiguos aliados de Eduardo, alguien que había mantenido distancia durante todo el conflicto, pero que ahora deseaba redimirse y colaborar con la pareja. Héctor, aunque escéptico, decidió aceptar la propuesta, consciente de que siempre había más que aprender y explorar. La reunión resultó ser sorprendente. El antiguo aliado trajo información sobre otros esquemas que estaban en marcha, dirigidos por figuras que Eduardo había dejado atrás. Aunque era tentador ignorar estos nuevos peligros, Héctor e Isabel sabían que no podían bajar la guardia. Decidieron entonces continuar vigilantes, pero con un nuevo enfoque: evitar que otros siguieran el camino destructivo de Eduardo, ofreciendo alternativas y soluciones para aquellos que, como la joven de la fundación, todavía tenían esperanza de un futuro mejor. Mientras salían de la reunión, Isabel miró a Héctor con una sonrisa. «Hemos pasado por mucho, pero creo que apenas estamos comenzando». Héctor le devolvió la sonrisa, sintiéndose más fuerte que nunca. «Sí, Isabel, y ahora sabemos que, sin importar lo que venga, estamos listos para enfrentarlo juntos». La pareja caminó de la mano por la calle, sabiendo que, aunque la lucha contra la corrupción y la injusticia nunca terminara, habían encontrado un nuevo propósito, una nueva misión que los guiaría hacia adelante. Y, mientras el sol se ponía sobre Ciudad Dorada, se preparaban para abrazar el futuro, seguros de que, juntos, podrían superar cualquier desafío. Con la caída de Eduardo González y la exposición de sus crímenes, Héctor e Isabel creían que lo peor había quedado atrás. Sin embargo, como cualquier líder experimentado sabe, la estabilidad es una ilusión frágil. Días después del arresto de Eduardo, comenzaron a surgir rumores de que un nuevo poder se estaba levantando en las sombras, alguien decidido a ocupar el vacío que él había dejado. Las primeras pistas surgieron de manera sutil. Pequeños negocios asociados a Eduardo comenzaron a ser comprados por una figura misteriosa,
conocida solo por el seudónimo El Fantasma. Ese nombre pronto se convirtió en sinónimo de miedo en Ciudad Dorada, a medida que los rumores sobre sus actividades ilegales se extendían. Muchos decían que el fantasma era más cruel y calculador de lo que Eduardo jamás fue. Isabel fue la primera en percibir la amenaza inminente. Utilizando su red de contactos, comenzó a investigar discretamente, tratando de descubrir la verdadera identidad del fantasma. La información que recibió era vaga, pero todo apuntaba a un hecho innegable. Alguien con vastos recursos y una ambición implacable estaba detrás del surgimiento de este nuevo enemigo. Mientras Isabel conducía sus investigaciones, Héctor se concentró en fortalecer sus alianzas y proteger sus empresas. Sabía que, aunque Eduardo estaba fuera del camino, sus antiguos aliados aún representaban una amenaza. Con esto en mente, comenzó a reforzar la seguridad y a supervisar personalmente todas las operaciones de sus negocios. Sin embargo, a medida que investigaban más a fondo, comenzaron a darse cuenta de que el fantasma no era solo una amenaza económica, sino también personal. En una noche lluviosa, Héctor recibió un sobre misterioso en su residencia. Dentro había fotos suyas y de Isabel, tomadas en momentos privados y confidenciales, acompañadas por una nota que decía: «Ustedes destruyeron un imperio, pero si no tienen cuidado, el próximo en caer será el suyo». Las amenazas eran claras. El fantasma no era solo un competidor. Tenía un deseo de venganza, alimentado por la caída de Eduardo. Héctor e Isabel se vieron obligados a enfrentar una nueva realidad. La lucha por el poder en Ciudad Dorada estaba lejos de terminar, y este nuevo enemigo estaba decidido a destruir todo lo que habían construido. La pareja decidió que no podían actuar solos. Sabían que necesitaban aliados más fuertes y tal vez incluso apoyo del gobierno para enfrentar esta nueva amenaza. Isabel sugirió que contactaran a figuras internacionales que podrían ayudar a desenmascarar a el fantasma y exponer sus operaciones ilegales. Sin embargo, a medida que el cerco contra el fantasma comenzaba a formarse, este nuevo enemigo resultó ser aún más escurridizo de lo que imaginaban. Cada vez que Héctor e Isabel creían estar a punto de revelar su identidad, él desaparecía como humo, dejando solo un rastro de caos y destrucción. La presión sobre la pareja comenzó a aumentar, y se dieron cuenta de que estaban tratando con alguien que no tenía miedo de jugar sucio. El fantasma estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurarse de que su ascenso al poder fuera completo, y eso incluía destruir a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. Conscientes de que necesitaban estar preparados para lo peor, Héctor e Isabel comenzaron a trazar un plan audaz para confrontar a el fantasma directamente. Sabían que, para ganar esta batalla, necesitarían ser aún más implacables de lo que habían sido contra Eduardo. Y esta vez, estaban listos para enfrentar cualquier desafío, sin importar el costo. El plan estaba armado. Héctor e Isabel sabían que la única manera de derrotar a el fantasma sería atraerlo a una trampa cuidadosamente planeada. Utilizando la información que habían reunido sobre sus actividades, crearon un escenario que parecía prometedor para el nuevo enemigo, pero que en realidad era una emboscada mortal. Isabel, con su habilidad innata para manipular a los medios, filtró información falsa sobre una reunión secreta de antiguos aliados de Eduardo, donde se discutirían planes para restaurar parte del imperio caído. Sabían que esto llamaría la atención del fantasma, quien no perdería la oportunidad de consolidar su control. La reunión se programó en un lugar apartado y aislado, con seguridad máxima y acceso controlado. Héctor e Isabel esperaban pacientemente, sabiendo que el fantasma enviaría a alguien para observar y posiblemente interferir. Todo estaba preparado. El equipo de seguridad estaba posicionado. Sus aliados estaban al tanto del plan y ellos mismos estaban listos para enfrentar lo que viniera. Cuando cayó la noche, la tensión estaba en su punto máximo. A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a aparecer señales de que el plan estaba funcionando. Un grupo de hombres armados, claramente bajo el mando del fantasma, fue visto acercándose al lugar. Héctor dio la orden de esperar,
asegurándose de que capturaran a todos los involucrados, pero principalmente de que desenmascararan la identidad de El Fantasma. En el momento oportuno, la trampa fue activada. Los hombres de El Fantasma fueron rodeados y desarmados antes de que pudieran reaccionar. Héctor e Isabel estaban preparados para cualquier desenlace, pero lo que sucedió a continuación los sorprendió. Entre los capturados había un hombre que destacó. No era un simple matón. Su postura y actitud lo delataban como alguien de alto rango. Cuando lo interrogaron, finalmente se quebró y reveló el secreto mejor guardado de Ciudad Dorada. El Fantasma no era una persona, sino una organización secreta compuesta por los aliados más cercanos de Eduardo, que habían decidido continuar sus negocios ilícitos bajo un nuevo nombre. Esta revelación fue un shock. Héctor e Isabel se dieron cuenta de que estaban tratando con algo mucho más grande de lo que imaginaban. El Fantasma era una red de poderosos que, unidos, representaban una amenaza aún mayor que Eduardo González por sí solo. La lucha contra esta organización no sería una simple batalla, sino una guerra prolongada. Sin embargo, en lugar de intimidarse, Héctor e Isabel se sintieron aún más determinados. Ahora que sabían con qué estaban lidiando, podrían trazar una estrategia para desmantelar esta red desde la raíz. Comenzaron a mapear todas las conexiones de El Fantasma, identificando puntos débiles y preparando ataques quirúrgicos para destruir la organización pieza por pieza. La victoria contra Eduardo había sido solo el comienzo. Héctor e Isabel sabían que la verdadera batalla por Ciudad Dorada apenas comenzaba y que, juntos, podrían enfrentar a cualquier enemigo, incluso aquellos que se ocultaban en las sombras. Con esta nueva determinación, la pareja se preparó para la siguiente fase de su lucha, seguros de que, al final, serían victoriosos. Y así, con los primeros rayos de sol iluminando la ciudad, Héctor e Isabel reafirmaron su compromiso de proteger todo lo que habían construido y de luchar por la justicia, sin importar lo formidable que fuera el enemigo. El futuro aún era incierto, pero juntos estaban listos para enfrentarlo, un paso a la vez.